un poquito más seria, pero no mucho más, es el artículo sobre estos agujeros negros primordiales que les mencionaba en la introducción. Es un artículo que firma, bueno, nuestro amigo Avi Loeb junto con su estudiante, para decirlo bien, voy a leer el nombre, el apellido es Siraj, Amir Siraj, que es un estudiante con el que ha escrito algunos otros artículos últimamente y les hemos comentado que además en este caso ni siquiera es un estudiante de doctorado. Normalmente cuando decimos un estudiante solemos hablar de un doctorando, ¿no? Este es un chico joven muy brillante, pero que todavía creo que todavía estudiando lo que sería la carrera, digamos, ¿no? Todavía no está en el programa de doctorado, por lo menos por la información que yo vi. Y digo esto porque yo no sé si es adecuado exponer a tanta, no sé, visibilidad mediática y a tanto tema potencialmente controvertido como hace Loeb, ¿no? En fin, en este caso, este estudiante tan joven, quizás es una de las cosas que podemos debatir ahora, porque ya hemos tratado algún otro artículo suyo, en particular aquel que fue muy controvertido hace poco sobre que el meteorito que extinguió a los dinosaurios, pues bueno, provenía de un cometa que se fragmentó y demás, y esto ha generado también cierto revuelo, porque, bueno, amigos geólogos que conozco dicen que eso de un cometa que se fragmentó ya se había dicho antes y que no estaba bien citado. Bueno, es igual, ese es otro artículo. Voy a ponerme Pe- un segundo reivindicativo aquí antes de empezar. Venga. Eh, Relacionado con esto, ¿no? De estudiantes que no son estudiantes de doctorado, sino son estudiantes que están terminando la carrera y toda esta historia. Eh, Se ha puesto de moda ahora, ¿no? Pedirles a los chicos y chicas que están empezando una tesis a subirles el currículum, digamos, el filtro del currículum que piden, ¿no? Y esto está obligando en cierta manera a estos estudiantes que están terminando la carrera a publicar artículos, ¿no? O sea, están empezando a sentir la presión del publica o muere incluso antes de entrar a la escuela de doctorado, ¿no? Esto se ve mucho por ejemplo, en computer science, ¿no? Todo lo relacionado con computación y esto, y se ve que en astrofísica también está empezando a tener ese efecto, y para mi gusto es completamente pernicioso, ¿no? Eh, Mm. Eh, y sí, Andrés, el caso de este muchacho de Amir Sirat es extremadamente exagerado, porque en un año y medio ha publicado 24 artículos en Archive. 24, todos el primer autor y segundo autor, Avi Loeb. Es ajá, una barbaridad de artículos para cualquier investigador en activo. Imagínate para un chaval que está acabando su carrera de astrofísica. uh-huh. A lo Mm. mejor es el propio Avi Loeb y ahora mismo es bipolar o algo así, te publica artículos con él y con su alter ego, ¿no? Bueno, No, en la página de hablando, Harvard aparece la foto del chaval, aparece Vale. varias fotos, él está súper orgulloso, súper contento de sus artículos y sale muy sonriente en todas las fotos. Uh-huh. mm, hablando de chavales jóvenes y prometedores, aprovecho para dar la bienvenida a Carlos González, que se nos está uniendo ahora a la tertulia. Hola, Carlos, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Llegado el momento, mi momento perfecto, ¿ves? Cuando los viejos nos estamos quejando de la juventud, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Yo cuando vi cómo iba la conversación llamé a producción y dije, pónganme a Carlos. Carlos es doctor en ciencias físicas, investigador del Institute of Astronomy de la University of Cambridge. Y para los que no están viendo, he puesto el dedo meñique así hacia arriba, haciendo como que cogía la taza de té. Y pues estábamos, Carlos, empezando a hablar de este artículo de este estudiante con Loeb, ¿no? Diciendo que, bueno, pues, en fin, desvariando un poco, en vez de hablar de la ciencia y del artículo, pues un poco de faranduleo y decir que nos parece esto de que no tanto ya solo de publicar muchos artículos, que ya también tiene que ver con todo esto, ¿no? De entrar en la dinámica de esta presión que sobre todo nos molesta porque nos van a dejar los que somos mayores y no tenemos tantos artículos, pero también el hecho de que además son artículos muy controvertidos y muy mediáticos y que no sé yo si esta exposición desde tan pronto, sin tener todavía una madurez, una trayectoria bien establecida, pues no sé yo si será bueno tampoco. O a lo mejor es la envidia la que nos hace hablar así, yo qué sé. Hombre, ¿Qué no opinas? sé. Yo la semana pasada estaba en el proceso de selección de los estudiantes de máster a una universidad que no vamos a nombrar por tema de confidencialidad, Pero que está en tu misma ciudad. pero sí, lleva el nombre de una ciudad aleatoria. Y, y te encuentras con gente que estos son alumnos de máster, ni siquiera alumnos de doctorado. Son alumnos que
pues están en su tercer o cuarto año de carrera y esperan hacer un año más en esta universidad, que se mantendrá anónima. Y te encuentras a gente que tiene 1 o 2 papers. Entonces, y eso ya me ha pasado. Cierto es que Sí. la población de alumnos que solicita hacer un máster en esta universidad no es demasiado representativa, porque suelen ser los one percenters, estos famosos, pero es impresionante igualmente. De todas maneras, yo tengo que decir que tener artículos no implica o es fácil ver cuándo el artículo ha pasado por el estudiante y cuándo el estudiante ha pasado por el artículo. Entonces, cuando tú entrevistas a esta gente, rápidamente te das cuenta de quién es el que entiende lo que está haciendo y porque la garantía que en cierto modo te da haber publicado un artículo es que tú entiendes cómo funciona la actividad investigadora, que tú eres capaz de un poco de salir adelante en un ambiente académico, entendido académico como esta combinación de lectiva investigadora que tenemos ahora, ¿no? Entonces tú rápidamente cuando entrevistas a esta gente, independientemente del carro de artículos que puedan tener, rápidamente te das cuenta del que realmente ha hecho el trabajo de investigador o el que está puesto ahí porque lo ha puesto su director su director de proyecto, que puede ser perfectamente lo que pasa en el caso de este hombre. A lo mejor pues este es su estudiante de verano o lo que sea y pues lo coloca en sus papers. Como él escribe 18 papers cada semana, pues lo ha colocado ahí pues porque le ha hecho una figura o lo que sea, ¿no? Entonces, en cierto modo, si los sistemas... Yo tengo la impresión... ¿Sí? Sí. Yo tengo la impresión de que, viendo un poco también la trayectoria de Loeb desde hace unos años, ¿no? Que lo venimos siguiendo, que también hay algo de que a Loeb le gusta a lo mejor sugerir ideas así un poco ortogonales, un poco revolucionarias, y que luego las desarrolle y los cálculos y el trabajo más de picar piedra, pues lo haga un investigador joven, ¿no? Recuerdo que hablamos de muchos de sus artículos con Lingham, con Manasvi Lingham, que era un postdoc. O sea, era un postdoc que venía a hacer trabajos de física de plasma y empezó a trabajar en la iniciativa Breakthrough Listen en cosas pues de esto de búsqueda de extraterrestres y tal. Y entonces, pues, entiendo que era como que había ahí esa especie de simbiosis, ¿no? En la cual uno, pues, daba sugerencias más de alto nivel y el otro, pues, hacía más el trabajo práctico, ¿no? Y me da la impresión de que aquí esto es llevar eso un poco más al extremo y tener en este caso, un estudiante, ya ni siquiera un postdoc, con lo cual, pues todavía un postdoc me dice, mira tú, es una persona, como quien dice, mayor de edad, académicamente, y que se está ganando un sueldo que le pagan por eso. Pero el estudiante se supone que está en una fase de formación. O sea, hay una diferencia muy importante, y esto también, Andrés, lo hemos discutido mucho en estas discusiones reivindicativas que tenemos a veces, que nos ponemos así radicales y quemamos contenedores, con el hecho de que muchos grupos de investigación cogen estudiantes para hacer trabajo duro, trabajo de becario, y no es eso lo que tiene que ser. Un estudiante es alguien que está en formación, tiene que estar aprendiendo física, tiene que estar aprendiendo astrofísica o lo que sea, tiene que estar en una fase formativa, no está ahí para hacer trabajo duro, Sí, entiendo está yo. claro, o sea, no se puede descartar que existan genios, ¿no? Que son capaces con estas edades de poder tener digamos, una visión global de un problema y poder plantearse ciertos problemas y resolverlos, ¿no? Lo que no se puede hacer es que sea sistemático, ¿no? Que todo el mundo tenga que ser genio para poder entrar, por ejemplo, a una escuela de doctorado, ¿no? Simplemente porque aprender ciertas cosas como el tema global, dónde encaja el trabajo que tú estás haciendo en lo que está haciendo el resto del mundo y todo eso, lleva tiempo, ¿no? Y no es un tiempo de semanas, ¿no? Muchas veces son años, ¿no? Cuando uno entiende, muchas veces ocurre, ¿no? Cuando uno entiende el big picture del trabajo que estás haciendo en una tesis, es cuando estás escribiendo la tesis después de haber estado trabajando 4 años, ¿no? Entonces Bueno, yo estoy empezando a entender la mía. Lo que me da la impresión, por lo que tú comentas, Héctor, es que entonces Avi Loeb es un poco el Calatrava de la astronomía. Él llega allí y dice, va, pues este edificio lo vamos a hacer que tenga un rabito para aquí y que se parezca a una rosa. Venga, haceme los cálculos. Y también se puede ver porque Avi Loeb es una persona conocida, ¿no? Y entonces los estudiantes de doctorado no son tontos, ¿no? Si le pones esa presión, pues te vas a dar con la persona que te va a dar un artículo que va a estar hablando hasta en Radio Makuto, ¿no? Sí, sobre todo Francis, porque... ¿querías comentar algo? Perdón. Perdona.
Sí, no, quería comentar que, bueno, este chaval, por lo que cuenta en su página web, hizo un máster en artes, en piano, es pianista profesional. Y Entonces después de tiene que hacer, teclear a toda velocidad. A lo mejor lo que quiere es... después de hacer el Teclea máster muy rápido. en piano, decidió meterse en astrofísica. Entonces, al meterse en astrofísica, como ya era máster en algo, pues probablemente esté haciendo trabajos de investigación propios de alguien que ya es máster, ¿no? Que ya tiene el título, aunque el título en este caso sea de piano, ¿no? Y bueno, ha obtenido No, muchos pero premios debería porque está tener... considerado uno de los investigadores de menos de 30 años más prometedores del mundo por la revista Forbes, ha obtenido varios Pues, premios de todo tipo, o sea, tiene aquí como 10 o 12 premios que ha obtenido en el último año por su enorme labor investigadora. Probablemente, claro, tener un currículum de 24 papers en casi 2 años, pues hace que recibas todos los premios del mundo, ¿no? claro, claro. No, eso te iba a decir que seguramente es habitual en la formación académica en Estados Unidos que tengas como dos vertientes, ¿no? Lo que se llama el major y el minor, ¿no? Entonces tú estás estudiando a lo mejor física, pero con una subespecialización, ¿no? Lo que llaman el minor, pues a lo mejor en pedagogía. Y entonces eso te capacita muy bien luego para ser profesor, ¿no? O cosas así. No es habitual que estudies a lo mejor física y piano, pero seguramente es el caso de este chico que habrá estudiado, no creo que sea pianista y que luego se metiera a hacer una tesis doctoral en astrofísica. Seguramente tiene las dos facetas. Y sí que es verdad, yo también estuve mirando, curioseando un poco su currículum y vi eso, que era pianista, que estaba haciendo un máster en piano y otro en astrofísica. Y bueno, pues estupendo. Como dice Carlos, tienen en común que hay que teclear mucho en las dos, las dos cosas. Sí, pero bueno, que Pero pone bueno, que ya es máster. O sea, no que está estudiando ah, el máster de piano, sino que ya tiene el máster de piano. ya tiene, vale. O sea, lo que pone en su página web ahora. No sé si cuando lo miraste ponía otra cosa. Sí. No, sí, es posible. O sea, ponía el máster, no estaba seguro si era que lo estaba estudiando, que lo había terminado, pero sí que vi eso, ¿no? Esos premios, como el de los 30 mejores por debajo de 30, o sea, que ya tiene una cierta trayectoria, ¿no? Entonces, el chico se ve que es muy brillante, no tengo ninguna duda sobre ese aspecto, ¿no? Simplemente, quizás más todavía en ese sentido, ¿no? El exponerlo tanto. Es como, no sé, la gente en el ámbito de los deportes, pues se suele decir que a lo mejor tienes que tener cuidado cuando tienes un chaval muy prometedor, pues no llegar de repente y hacerlo la estrella del equipo, sino que tienes que ir poco a poco dándole, ¿no? Para que tenga también irle dando tiempo a madurar al mismo tiempo que va cogiendo responsabilidad, porque si no puede ser demasiada responsabilidad de golpe, ¿no? Bueno, en fin, todo esto es un poco faranduleo, que está bien y es divertido, pero quizás podemos hablar un poco del artículo, que a mí personalmente debo decirles que me dio un poco de pena cuando vi que lo había medio retirado, ahora lo comentaremos, porque lo leí, me gustó, me pareció una cosa brillante y de estas cosas que tiene el Loeb a veces que les decimos que a veces tiene cosas geniales, ¿no? Y me pareció que esta fue una idea de esas brillantes, un poco de pensar diferente a cómo piensa el resto del mundo, para que vean que no siempre le estamos dando, o yo por lo menos, no siempre le estoy atizando, no todo es Oumuamua, y a veces hace otras cosas que son muy interesantes, ¿no? A mí este artículo me pareció una pequeña genialidad, un articulito cortito, esto de 3 páginas, con una idea que creo que era una idea muy buena, pero se ve que había algo que no tuvieron en cuenta inicialmente y justo nada, anteayer o así lo quitaron del archive. Claro, del archive no se pueden quitar cosas. Entonces lo que hizo Siraj fue te deja subir una nueva versión, ¿no? Que era una versión vacía, en blanco, y acompañado de un comentario que decía que algo así como que no habían tenido en cuenta no sé qué cosa y que al hacerlo, pues los resultados que salían no eran nada concluyentes. Entonces, básicamente es una forma de decir, bueno, lo quitamos porque se nos olvidó tener algo en cuenta y cuando tienes eso en cuenta, pues no es importante, realmente pierde sentido el artículo. Sí, es posible que se lo haya indicado Pero algún bueno, revisor, porque indicaban también que lo habían enviado a la revista, a revisión. Entonces, ah, lo mismo algún revisor les ha dicho, mira, que es que no habéis tenido en cuenta tal cosa. ¡Qué barbaridad! Lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a quitarlo rápidamente de Archive, lo añadimos y ya le cambiamos el título, le cambiamos, porque por lo que sugiere el comentario, probablemente baje mucho el límite de restricción que tenían, ¿no? Y quizás las conclusiones sean completamente diferentes al tener en cuenta ese otro factor, una difusión. No sé muy bien a qué se sí. refieren porque en el artículo como tal no hablan del tema. No habla de difusión. Yo por eso yo no entendí muy bien el comentario, pero daba la impresión por lo que decía que es algo así como que cuando lo tienes en cuenta, pues ya los límites que pones son mucho más débiles. Entonces entiendo que lo que quiere decir es que ya no hay conclusiones. O sea porque, vamos a ver, el artículo lo que dice
habla sobre los agujeros negros primordiales, que son unos agujeros negros hipotéticos, que no sabemos si existen, que serían agujeros negros pequeños. Saben que los agujeros negros se pueden formar o bien cuando una estrella muere, o bien luego por agujeros negros supermasivos, pues tragando mucho gas y material, o por fusión de agujeros negros más pequeños, se pueden hacer más grandes, ¿no? Pero digamos que un poco los agujeros negros más pequeños que sabemos que existen son los que son de masa estelar, típicamente la masa de una estrella, que son los que se forman cuando una estrella acaba su vida. Algunas estrellas acaban su vida. Hay una idea por ahí de que podrían existir agujeros negros más pequeños que se hayan formado al principio del universo, cuando era toda una sopa más o menos homogénea, pues que algunas de las fluctuaciones de densidad fueran tan grandes que acabaran colapsando sobre sí mismas, dando lugar a pequeños agujeros negros. Y una de las hipótesis que hay sobre la materia oscura es que podría ser pequeños agujeros negros primordiales que estén por ahí dispersos por todo el universo, como si fueran una especie de fluido, que en vez de ser partículas subatómicas, pues sean partículas, pero en este caso partículas de agujero negro. Siguen siendo muy pequeñitos, pero no como partículas subatómicas, ¿no? Pero bueno, siguen siendo muy pequeñitos porque aquí, por ejemplo, lo que habla es, bueno, por terminar de contar esto, el agujero negro y la materia oscura. ¿Qué pasa? Que eso se ha descartado basándose en diferentes evidencias, se han descartado casi todo el rango de posibles tamaños de agujeros negros para explicar la materia oscura. Pero queda ahí una ventanita. De hecho, toda esta discusión tiene que ver con aquello, el famoso artículo del no ligo macho, que hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Ese título tan cachondo. Pues ha habido una serie de artículos, sobre todo utilizando lentes gravitacionales, para descartar estos agujeros negros, porque si la materia oscura fueran estos pequeños agujeros negros, de vez en cuando alguno de ellos pasaría delante de una estrella, haría un efecto de lente gravitacional y detectaríamos esa lente gravitacional, como un abrillantamiento de la estrella. Como se han hecho observaciones y no se ven tantos de esos eventos, pues eso te limita cuántos agujeros negros de esos puede haber. Entonces, bueno, queda ahí una ventanita que, según lo que ponen en este artículo, está algo así entre 10 a la 17 y 10 a la 23 gramos, que esa ventana todavía no está descartada. Y para darles una idea, 10 a la 23 gramos, esto es más o menos la masa del asteroide Vesta. O sea, es algo más pequeño que un planeta, pero es como un asteroide grande. Y para que se hagan una idea, lo tuve que mirar porque yo no tengo en mente, los tamaños de los agujeros negros yo no los tengo en mente y siempre me sorprende. Cada vez que miro el tamaño de un agujero negro me sorprende. Pues digo, ¿cuánto es el tamaño de un agujero negro de 10 a la 23 gramos de la masa de Vesta? Pues resulta que es de 0,0001 milímetros, ¿vale? Es menos de una micra. O sea, a ver, menos de una milésima de milímetro el asteroide Vesta convertido en un agujero negro, ¿vale? Entonces, ese sería el agujero negro más grande de este rango que todavía queda sin descartar. O sea, la materia oscura podrían ser agujeros negros de 0,0001 milímetros que estén moviéndose por ahí, una especie de nube, de sopa de esas particulitas. Y entonces lo que decía este artículo es que eliminaban esa ventana, la descartaban. ¿Y cómo la descartaban? Pues viendo que, y aquí me parece que es una idea brillante, ¿no? El haber usado esto, en el sistema solar exterior, por más allá de Neptuno, hay este cinturón de objetos transneptunianos y hay en particular una categoría de objetos que son particulares, que es lo que llaman el kernel. Particulares es porque tienen órbitas parecidas entre ellos, que se supone que han sido enviados ahí por las migraciones de Neptuno, cuando Neptuno se ha movido para adelante y para atrás, que todos ellos tienen una excentricidad un pelín mayor, que no es totalmente circular la órbita, sino es de un 5%. Y bueno, y tienen unas ciertas características de su órbita, tienen inclinaciones pequeñas de menos de 5 grados, y estos objetos, pues bueno, han quedado ahí con esas órbitas un poco diferentes, supuestamente de cuando hace, no sé cuándo, hace miles de millones de años, pues Neptuno estuvo ahí moviéndose pues para adelante y para atrás, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es que si la materia oscura estuviera hecha de esos pequeños agujeros negros, claro, la masa de esos agujeros negros es bastante mayor que la de estos objetos transneptunianos. Entonces esos pequeños agujeritos negros pasando por ahí, por el sistema solar exterior, los habrían ya perturbado y digamos que habrían emborronado esa estructura del kernel. O sea, el hecho de que el kernel todavía esté ahí
quiere decir que no hay ese fluido o esa nube de micro agujeros negros que están por ahí danzando, porque si no ya habría difundido, ¿no? Quizás de ahí viene la palabra esta, ya habría difundido ese kernel. Me pareció una idea maravillosa y por eso, hombre, no he revisado las cuentas, pero como idea me parece brillante el poder hacer este tipo de cálculo y que te dé una idea indirecta sobre algo tan interesante y tan difícil de diagnosticar como estos microagujeros negros primordiales, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí me resultó muy interesante el artículo en ese sentido, ¿no? Son cálculos siempre muy sencillos y como comentas, la idea es buena. Ese intervalo de masa es extremadamente difícil de acotar, porque son agujeros negros de masa, bueno, has comentado el caso de Vesta, la Luna, ¿vale? Estamos hablando de objetos que tienen una masa como la Luna o mucho más pequeña que la Luna. Entonces son objetos extremadamente pequeños y extremadamente difíciles de estudiar. Yo qué sé, si pasa este tipo de objeto delante de una estrella, es un objeto tan pequeño que es imposible absolutamente de que cambie el brillo de la estrella en nada. Es absolutamente imposible de notar. Entonces la única manera es usando medidas cercanas, y estos objetos del cinturón de Kuiper lo mismo podrían ser acertados, ¿no? Hay que poner la asistencia de este tipo de objetos, ¿no? El límite está bien. Lo que pasa es que, claro, esto es como lo del planeta 9. El encontrar una evidencia tan indirecta de algo es muy difícil, ¿no? Porque el número de ese tipo de número de agujeros negros en la órbita de Neptuno habría 1 en promedio. O sea, a esa distancia la cantidad de objetos de este tipo que hay son muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de 3, 5 veces la órbita de Neptuno, no mucho más. Y entonces la cantidad de... Lo que pasa es que habría que pensar que o sea, que son poquitos esos agujeros negros, pero que lo que se basa eso es en integrar durante mucho tiempo, ¿no? Durante potencialmente miles de millones de años. O sea, que ahora mismo a lo mejor hay pocos, pero que desde el tiempo que se formó ese kernel, pues ha dado tiempo a que interactúen con muchos de esos microagujeros negros, ¿no? Sí, porque en principio habría un flujo, ¿no? El sistema solar se estaría moviendo a una velocidad en ese halo de agujeros negros primordiales. Pero bueno, supongo que habrá un problema de eso, lo que has comentado, ¿no? El cálculo no está bien ajustado, no teniendo en cuenta todos los efectos, porque hay muchos efectos que pueden complicar el asunto. No debe ser fácil hacer un cálculo riguroso de eso, ¿no? Y aquí tenían unas cuentas que más o menos eran como de servilleta, ¿no? Entonces... Sí. Son 3 paginitas de artículo, la verdad es que eso lo hace más bonito todavía, el hecho de que sea tan cortito y tan simple, ¿no? Pero bueno, pues parece que no es correcto, una pena. A ver qué, no sé, si nos cuentan algo más o si realmente es que lo van a retirar totalmente o se puede arreglar y volverlo a rescatar de alguna forma, no sé. Un punto importante quizás para los oyentes a destacar es que este tipo de límites de agujeros negros primordiales lo que están sobre todo limitando es que toda la materia oscura esté hecha de agujeros negros primordiales. Pero los límites en general son pues de eso, de bajar del 100% pues al 90, al 80, al 70%. Solo en ciertas regiones podemos descartar con absoluta seguridad de que prácticamente no contribuyen, ¿no? Por debajo de esos 17 gramos, ya se habrían evaporado por Hawking y estaríamos viendo señales de esa evaporación y como lo estamos observando ahí podemos tener un límite muy, muy estricto, ¿no? No hay agujeros negros de masas muy inferiores a 10 a la 17 gramos. Pero por encima de las 17 tenemos límites que nos quitan un poquito, pero nos quitan un porcentaje, pero no son límites suficientes como a decir no hay con seguridad agujeros negros primordiales, ¿no? Claro. Siempre se habla de que sean la materia oscura. Podrían ser una parte el total de la materia oscura. Claro, que contribuyan de manera significativa. Los límites van bajando y van haciendo que la contribución de agujeros negros primordiales sea cada vez menos relevante.